En menos de 48 horas comienza la campaña electoral. Muchos de ustedes pensarán que poco o nada cambiará, visto lo visto en las últimas semanas. Quizás estén en lo cierto y no haya nada nuevo, pero sí la confirmación de ideas y propuestas que los partidos han ido perfilando estos últimos meses. Bajar o subir impuestos, aplicar o no el 155 en Cataluña, recentralizar el Estado. A las cuestiones que llevan a los partidos a enzarzarse en un más que encendido debate político, el CIS agitaba ayer ese escenario todavía un poquito más. El Partido Socialista ganaría las elecciones generales con holgura, doblaría al Partido Popular en escaños y podría pactar tanto con Ciudadanos como con Unidas Podemos sin depender de los independentistas. De todo esto hablamos hoy con el secretario general del PSOE de Aragón, candidato también a la presidencia de la comunidad y actual presidente de Aragón, Javier Lambán. Buenos días. Hola, buenos días. No sé qué le gusta más de este CIS, los buenos datos que le da el Partido Socialista, que doblaría incluso al Partido Popular, que podría pactar tanto con Ciudadanos como con Unidas Podemos, que no tendría que depender Pedro Sánchez de los independentistas. Mire, yo a estas alturas de mi vida no creo demasiado en las encuestas, creo en sensaciones. Desde luego las sensaciones son espléndidas respecto al pronóstico electoral de mi partido, del Partido Socialista. Y en cuanto a la pregunta concreta que usted me hace, yo he manifestado reiteradamente mi posición absolutamente contraria a que en este país tengan nada que ver con la gobernanza del mismo ni Vox ni los independentistas. Va a gobernar el Partido Socialista y desde luego es importante que lo haga con una mayoría parlamentaria sólida y pactando con fuerzas absolutamente comprometidas con la Constitución. Y en el otro lado, entonces, ¿qué le preocupa más? Por ejemplo, la entrada de Vox. La entrada de Vox es síntoma de que la política no ha hecho bien las cosas. Creo que la gente tiene miedo al futuro, no solo por razones políticas, sino también por razones de la irrupción de la robótica, de la inteligencia artificial, que pone en riesgo el futuro laboral de muchas personas que ahora tienen un presente laboral bastante bien resuelto. Pero en el fondo de toda la irrupción de movimientos populistas está la pésima gestión que hicimos de la crisis desde la política, desde la Unión Europea, desde los Estados. La ciudadanía tiene la sensación de que se atendió antes a los bancos que a las gentes que lo estaban pasando mal, y eso le está pasando factura a la política en forma de viejos demonios familiares que creíamos definitivamente enterrados y que están saliendo del baúl de los recuerdos. La xenofobia, el racismo, la extrema derecha, los nacionalismos, hay que recuperar la buena política y de esa forma fenómenos como el de Vox volverán otra vez al baúl de los recuerdos, que es donde deben estar. ¿Le preocupa también una posible desmovilización de la izquierda y también el dato que ofrece también el CIS, que es un 40% de indecisos? Eso lo que nos anima, por lo menos a los socialistas, en Aragón estamos entregándonos en cuerpo y alma a la campaña electoral, es a trabajar mucho en la campaña electoral. Nosotros hace ya 3 semanas que con una caravana a la que hemos llamado Juntos por Aragón, estamos recorriendo el territorio diciéndole a la gente lo que hemos hecho, diciéndole lo que queremos hacer en Aragón, pero insistiendo mucho en un mensaje para profundizar en las políticas de igualdad, de crecimiento sostenible, de innovación que hemos hecho en estos 4 últimos años. Necesitamos una complicidad activa en la Moncloa, y esa complicidad activa solo podemos encontrarla en un gobierno presidido por Pedro Sánchez. Volviendo a estos datos del CIS y precisamente con un posible gobierno de Pedro Sánchez, ayer Susana Díaz decía que prefería a Ciudadanos como socio de Pedro Sánchez en Moncloa. ¿Usted también prefiere a Ciudadanos frente a Unidas Podemos? Yo me atengo a las palabras del propio presidente, que es en definitiva quien marca la política de pactos en nuestro partido. La política de pactos las marca el Comité Federal, y el secretario general del partido, Pedro Sánchez, ha dejado clara su disposición a alcanzar acuerdos con todas las fuerzas políticas constitucionalistas. Yo desde luego me apunto absolutamente a esa apuesta del presidente del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, porque además no creo que en campaña electoral sea conveniente que los partidos marquen predicciones de pactos o vetos a posibles pactos. Creo que eso ha sido un error de Ciudadanos, por ejemplo, y desde luego el Partido Socialista no debe cometer el error de decir con quién quiere pactar. Me parece absolutamente acertada la apuesta del presidente en el sentido de aspirar, al menos en el momento de la campaña electoral, que es cuando se trata de convencer a los ciudadanos de la bondad de tu proyecto político, en el sentido de aspirar a gobernar en solitario y con una mayoría parlamentaria lo más sólida posible. Con esta encuesta, con estos datos en la mano, ¿le reconoce a Pedro Sánchez este renacimiento electoral del Partido Socialista?
Evidentemente, un secretario general es responsable de que las cosas vayan mal y hay que atribuirle el mérito de que las cosas vayan bien. Por tanto, en este momento en el que el Partido Socialista está atravesando por un momento dulce, yo creo que así se le puede definir perfectamente, el mérito hay que atribuírselo fundamentalmente al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que ha hecho las cosas lo suficientemente bien como para que en este momento una gran mayoría de los españoles se lo reconozcan y quieran que él siga presidiendo el Gobierno de España. De estos datos del CIS también podemos hacer la lectura que hay en Aragón, cómo se repartirían esos 13 diputados que se reparten en Aragón. ¿Estaría satisfecho usted con esos datos que saldrían de Aragón, con esa ventaja del Partido Socialista? Yo aspiro a que el Partido Socialista en Zaragoza tenga 3 y en Teruel tenga 2. Y creo que eso está perfectamente al alcance de nuestra mano si trabajamos bien estos días que quedan. Porque recordamos que en Zaragoza, según este CIS, sacaría 2 el Partido Socialista, 2 irían para el Partido Popular, 1 para Ciudadanos, 1 para Unidas Podemos y 1 para Vox. En Huesca, 1 para el PSOE, 1 para el Partido Popular y 1 para Ciudadanos, y efectivamente en Teruel estaría oscilando 1 o 2 el PSOE, el que no obtuviera el PSOE iría para Ciudadanos y 1 el Partido Popular. Creo que en las 3 provincias podemos superar, no solo en votos, que eso está absolutamente claro que va a ocurrir, sino sobre todo en escaños, los resultados que obtuvimos hace 3 años. Estas elecciones generales, los resultados se van a solapar con la campaña de las autonómicas, municipales y europeas. Es más, las negociaciones que puedan nacer, que seguramente nacerán de esas elecciones generales del 28 de abril, influirán en la campaña de las autonómicas y municipales. Si Rivera mantiene ese veto al Partido Socialista de Pedro Sánchez, ¿a usted le podría influir a la hora de formar gobierno en Aragón? Estamos hablando de un proceso electoral que, a diferencia de todos los que hemos conocido desde el año 79, es único, dura 2 meses, aunque hay que ir a votar 2 veces y elegir 5 papeletas, que es una complejidad hasta ahora desconocida y que estamos aprendiendo a manejar. Es obvio que los resultados de una elección van a tener que ver con los resultados de la siguiente elección. Todo está absolutamente concatenado. Y me atrevo a decir que Rivera se ha equivocado. Vetar antes de que lleguen las elecciones o hacer prescripciones tajantes y taxativas de lo que vas a hacer o lo que no vas a hacer después del día de las elecciones es limitar tus propias posibilidades y tus propias capacidades de atracción sobre los ciudadanos, de atracción sobre el electorado. Creo que Rivera se ha equivocado y creo que en la práctica se demostrará que las decisiones de verdad se toman al día siguiente de las elecciones, se empiezan a tomar entonces a la vista de los resultados, y muchas veces los políticos se han contradicho de lo que habían dicho con anterioridad, lo cual no es bueno para la política. Estoy convencido de que Rivera, si puede hacer un pacto de gobierno con Pedro Sánchez, al final lo hará. Entonces no se cree ese veto de Albert Rivera a Pedro Sánchez. Hay precedentes. Rivera vetó reiteradamente a Rajoy antes de investir a Rajoy y aprobarle 2 presupuestos. Hablando de precedentes ya aquí en Aragón, usted estos últimos 4 años se ha apoyado en Podemos para, por ejemplo, sacar los presupuestos adelante, menos este último año, que no han llegado a un acuerdo. ¿También los quiere de socios preferentes en esta próxima legislatura si le dan los números? Usted, por ejemplo, a la hora de negociar los presupuestos ha insistido una y otra vez que quería negociar las cuentas con los partidos de izquierdas. De hecho, con Ciudadanos no se ha sentado a hablar de las cuentas. ¿Los sitúa de socios preferentes de cara a un gobierno en el Pignatelli la próxima legislatura en Aragón? Yo he dicho siempre, y he sido coherente hasta las últimas consecuencias, que los presupuestos y el trayecto fundamental de una tarea parlamentaria y de una gobernación en una legislatura hay que pactarlos con aquellas fuerzas políticas que han permitido la investidura del presidente y, por tanto, la formación del gobierno. Después de haber sido investido presidente y haber hecho unos pactos de gobierno con unos contenidos muy precisos con las fuerzas políticas de la izquierda, no era en absoluto razonable y, desde luego, mucho menos coherente buscar pactos con otras fuerzas para aprobar presupuestos o para sostener lo esencial de la gobernanza de Aragón. Otra cosa es que hayamos abierto la posibilidad de acordar con otras fuerzas políticas y que hayamos demostrado nuestra capacidad para hacerlo. De hecho, con Ciudadanos y con el PAR hemos estado de acuerdo en muchas cosas, hemos tomado medidas muy importantes de acuerdo con estas fuerzas políticas. ¿Por ejemplo, en sucesiones? Por ejemplo, en sucesiones. Lamento no haber podido avanzar más en acuerdos con el Partido Popular, con el cual en asuntos troncales de la política aragonesa, como la planta local, como
la intermunicipalidad como el reparto de competencias estamos sustancialmente de acuerdo, pero el Partido Popular se ha manifestado siempre poco dispuesto a la búsqueda de acuerdos. En definitiva, le quiero decir que nosotros hemos demostrado nuestra capacidad para estar en la centralidad de la política aragonesa, para aposentar la centralidad de la política aragonesa y, en definitiva, para pactar con prácticamente todas las fuerzas del arco parlamentario a partir de una idea bastante clara que yo no me canso de repetir. Para que la economía funcione, para que el país crea en sí mismo, es fundamental la estabilidad política. Pero la estabilidad política, por muy fragmentada que esté el arco parlamentario, se consigue mucho más fácilmente si existe estabilidad social. Por tanto, si se hacen políticas de igualdad, si se busca que la sociedad sea más igualitaria y, sobre todo, si se busca acuerdos con los agentes sociales para impulsar la economía o para impulsar políticas de educación, de sanidad, etcétera, etcétera, la estabilidad política prácticamente viene por añadidura. Y por eso nosotros hemos tratado de estar en la centralidad y de buscar la estabilidad política no solo con los políticos, sino también y sobre todo con los agentes sociales. Entonces no vamos a saber cuál es la preferencia del presidente de Aragón, si puede repetir en la próxima legislatura en cuanto a socios. Traslada aquí a Aragón también ese mensaje que nos acaba de dejar a nivel nacional de que no es prudente hablar de posibles socios preferentes en una campaña electoral. Me apunto al punto de vista de mi secretario general, de Pedro Sánchez, en el sentido de manifestar mi aspiración a tener un resultado electoral que me permita gobernar de la manera más autónoma posible. Y el día 27 de mayo ya hablaremos. Ayer, en la presentación de la candidatura al Ayuntamiento de Zaragoza de Pilar Alegría, usted estuvo allí. En esa candidatura dijo que dos gobiernos socialistas, uno en el Pignatelli y otro en la Plaza del Pilar, ayudaría a impulsar la ciudad. ¿Preferiría que los pactos en ambas instituciones, aunque no nos diga con quién, fueran del mismo color? ¿Que coincidiera el socio de gobierno en el Gobierno de Aragón y en el Ayuntamiento de Zaragoza siempre que al Partido Socialista le den los números para gobernar? Para mí lo importante es que coincidan las presidencias de las respectivas instituciones. Es decir, que nosotros presidamos el Pignatelli y que Pilar Alegría sea la alcaldesa. Yo también he dicho muchas veces estos días que en esta legislatura el Gobierno de Aragón ha hecho más por los zaragozanos que el propio Ayuntamiento de la ciudad. En materia de transferencias hemos triplicado las que hizo Rudi al anterior ayuntamiento, al de Juan Alberto Belloc. Hemos construido 7 colegios en la zona sur de la ciudad, acabando con el éxodo al que se habían sometido los alumnos de esa parte de Zaragoza. Hemos tomado medidas en todas las políticas públicas habidas y por haber, pero nos hemos encontrado con una especie de frontón a hablar de ir más allá en otro tipo de políticas en las que necesariamente tienen que ponerse de acuerdo el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento. Para mí Zaragoza es el motor cultural y económico no solo de Aragón, sino que tiene que aspirar a serlo de España en su conjunto. Y para eso hace falta resolver problemas infraestructurales de la ciudad en materia de vivienda, en materia de resolver definitivamente la movilidad, de incorporar los barrios del sur al sistema del tranvía o de cualquier otro que se quiera dotar, de conectar Zaragoza con Plaza, con la feria, de hacer de Zaragoza un espacio de innovación, de creación, de conocimiento, que atraiga a los jóvenes que se han ido y que dé posibilidades a los jóvenes que en este momento con gran talento esperan oportunidades reales. Pero para eso hace falta que el Ayuntamiento y el Gobierno sintonicen, se pongan de acuerdo y sean capaces de lanzar todo ese tipo de políticas. Yo lamento mucho que, habiendo querido hacerlo, no he encontrado en el Ayuntamiento de Zaragoza de este mandato la complicidad o la respuesta positiva necesaria para que los asuntos públicos se hubieran encaminado en esa dirección. Ayer hablábamos de algunas de esas propuestas precisamente con Pilar Alegría, que también nos visitaba, y nos hablaba también de esa segunda línea del tranvía. Nos decía que ella apostaba por esa segunda línea y nos habló también de cómo financiar, que había hablado ya con usted como presidente del Gobierno de Aragón y también con Pedro Sánchez para colaborar en esa financiación de la segunda línea del tranvía, que va a ser uno de los principales problemas para poder ponerla en marcha. Si usted vuelve a ser presidente del Gobierno de Aragón, ¿cuál va a ser su compromiso de financiación con la segunda línea del tranvía desde el Gobierno de Aragón?
Es que Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene una responsabilidad que va más allá del término municipal de Zaragoza. La tiene con Aragón, es el motor cultural y económico de la comunidad autónoma y la tiene con España. Yo aspiro a que Zaragoza sea una ciudad con funciones de Estado, a que buena parte de los servicios, a que buena parte de la economía, que buena parte de la política que en este momento reside en Madrid se descentralice hacia una red de ciudades importantes y una de ellas es Zaragoza. Por tanto, no solo tiene que existir una sintonía entre el Ayuntamiento de la ciudad y el Gobierno de Aragón, sino que debe existir también esa sintonía con el Gobierno de España. Tenemos un ejemplo bien claro. La Expo del 2008 fue posible merced a una virtuosa colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España, en aquel momento presidido respectivamente por Juan Alberto Belloc, Marcelino Iglesias y José Luis Rodríguez Zapatero. Ese es el ejemplo de lo que se debe hacer y desde luego la sintonía política entre las tres administraciones favoreció enormemente que al final la Expo fuera un éxito que nosotros queremos reeditar una vez que la crisis ha dejado atrás los peores momentos a los que nos sometió y es posible plantearse el futuro en términos mucho más optimistas. Entonces, ¿se puede hablar ya de un porcentaje, por ejemplo, de compromiso de cada institución? No hemos aterrizado en tanto. Habrá que hablar exactamente de qué tipo de proyectos se realizan, de cómo se soluciona la movilidad en conjunto de la ciudad. Habrá que aterrizar con los técnicos, que son en definitiva quienes tienen que apoyar criterios determinantes. Habrá que hablar con ellos y tomar las decisiones políticas correspondientes. Lo importante es la disposición del Gobierno de Aragón a asumir su parte de responsabilidad en el futuro de la ciudad de Zaragoza. Creo que un presidente de Gobierno de Aragón debe decirles a los ciudadanos de Zaragoza qué Zaragoza quiere, qué espera de Zaragoza y qué está dispuesto a ofrecer a la ciudad de Zaragoza. Yo lo que he dicho claro qué espero de Zaragoza, qué Zaragoza quiero y estoy dispuesto a ofrecer a la ciudad de Zaragoza todo lo que el Gobierno de Aragón tenga que poner sobre la mesa para desarrollar ese tipo de proyectos que son infraestructurales absolutamente necesarios y otros que sobre la marcha irán surgiendo y que en la campaña electoral la candidata Pilar Alegría y yo mismo les explicaremos con pelos y señales a los zaragozanos. ¿Y qué proyectos novedosos ofrece también como candidato del Partido Socialista a la presidencia de Aragón a todos los aragoneses, no solo a los zaragozanos? ¿Qué proyectos plantea para esta campaña? En esta legislatura hemos situado a Aragón en posiciones de liderazgo económico, crecemos más que ninguna otra comunidad, en posiciones de liderazgo en reducción del paro. Desde julio de 2015 es Aragón donde más ha disminuido el paro. Hemos posicionado a Aragón en una situación de liderazgo en materia de inversión social. El gasto en educación, en sanidad, en servicios sociales ha crecido aquí un 25%, en España un 13%, justamente la mitad. Y ahora, a pesar de que hemos hecho cosas, nos tenemos que centrar en gran medida en todo lo que tiene que ver con la innovación, con la ciencia, con el conocimiento. Esta legislatura hemos avanzado en ese terreno, pero tenemos que avanzar mucho más. En el mundo global en el que vivimos serán países de éxito, serán proyectos colectivos de éxito, aquellas sociedades que destaquen, que saquen la cabeza, sobre todo en materia de conocimiento, que se va a convertir en el principal factor de crecimiento en todos los territorios. Por tanto, la principal oferta que yo quiero hacerles a los aragoneses es convertir a Aragón también en referencia del conocimiento y particularmente a esta ciudad con un proyecto que estamos empezando a diseñar, al que hemos llamado Z Creativa y que trata de conectar todos los nodos de conocimiento y de ciencia que existen en la ciudad para, sobre esa virtuosa conexión, poner a Zaragoza a la cabeza de la innovación en el conjunto de las ciudades de España. Algunas de esas propuestas las escuchamos precisamente este domingo en ese meeting que dieron en Zaragoza usted, Pedro Sánchez, y también estuvo Pilar Alegría. Quiero que me diga, vamos a escuchar primero, pero quiero que me diga qué sintió al escuchar ese mensaje que recuperó Pedro Sánchez del no es no, que tanto le ha costado en el seno del Partido Socialista, cuando decía aquí en Zaragoza no es no, aunque referido a otra cosa. Vamos a escucharle. Siempre cumplo con mi palabra. Y respecto al independentismo quiero ser igual de claro. No es no. Si hay un gobierno socialista, no habrá independencia en Cataluña, no habrá referéndum por la independencia y no se va a quebrar la Constitución española en Cataluña. ¿Le gustó que Sánchez eligiera Zaragoza para mandar ese mensaje contundente del Partido Socialista contra la independencia, contra cualquier posibilidad de referéndum? Me gustó mucho porque yo llevo unos cuantos años
diciendo no es no a los independentistas, combatiéndolos, diciendo no es no a cualquier tipo de referéndum o de consulta en Cataluña y diciendo sí es sí rotundamente a la Constitución española, que es una magnífica Constitución. Precisamente el premio Aragón, lo conocíamos ayer, va a ser para el fiscal Javier Zaragoza, natural de Alcoriza, que es uno de los fiscales que está participando en el juicio del procés a esos líderes políticos independentistas de Cataluña. Justo en este momento hay que hacer alguna lectura más de ese premio, además por su larga trayectoria y por el reconocimiento a toda su carrera profesional, pero también que sea un actor protagonista en este juicio contra los líderes independentistas catalanes. Hay que leerlo también como un mensaje que se le manda desde Aragón de apoyo. Javier Zaragoza tiene una carrera tan brillante desde la Fiscalía que se le podía haber hecho este reconocimiento en el año 2018, en el 17 y muchos años atrás, porque, insisto, es un lujo para España tener fiscales como Javier. Ha estado presente en los procesos judiciales más importantes que ha habido en este país en los últimos años. Él dice que el más importante de todos es este, el del procés. Está teniendo una actuación sencillamente formidable, sencillamente magnífica, pero además, para quien no lo conozca, he de decir que de la misma forma que ejerce la Fiscalía y la gente lo está viendo en la televisión con una dignidad, con una altura y con una sabiduría absolutamente envidiables, si uno lo ve en Alcoriza en la Semana Santa, yo voy a tener la ocasión de verlo el próximo jueves en Alcoriza, si uno lo ve en su pueblo se da cuenta hasta qué punto se puede desempeñar las más altas magistraturas del Estado con solvencia, con dignidad y con altura profesional y de miras, y a la vez disolverse en el vecindario en el que uno nació, divertirse jugando al guiñote, alternando con los amigos de toda la vida, en definitiva convirtiéndose en un humilde aragonés como lo somos todos los demás. Yo lo admiro cuando lo veo en la Fiscalía y lo admiro más si cabe cuando lo veo con sus vecinos en Alcoriza tomando cervezas. Hace un momento hablábamos del mitin de Pedro Sánchez en Zaragoza. Usted desde allí, desde el atril, le lanzó un mensaje, le lanzó una petición, incluso un ofrecimiento de que pusiera aquí en Zaragoza una oficina del agua y de política hidráulica. No sé si después del mitin tuvo tiempo para hablar con Pedro Sánchez, no sé si recogió el guante de esa propuesta que le hizo. No tuve tiempo porque salí a despedirlo corriendo porque él tenía mucha prisa, lo despedí en el coche, él se fue, yo también me fui. Pero con la petición de la Secretaría de Estado yo simplemente quería denotar esa aspiración mía a convertir a Zaragoza en ciudad con funciones de Estado. Podemos hablar de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente por lo importante que es el agua para la Comunidad Autónoma de Aragón y la sabiduría que hemos acumulado para gestionar desde Aragón esa política pública nacional, pero podríamos hablar de muchas otras cuestiones. Pedro Sánchez sabe, porque se lo he dicho varias veces, que no puede ser que todo el poder político, todo el poder económico, todo el poder financiero se concentre en Madrid, porque eso hace que muchas ciudades pierdan la oportunidad de desarrollarse plenamente, como es el caso de Zaragoza. Y además sería bueno para darle solidez a España como nación, para darle solidez a España como Estado, que ese Estado estuviera presente en buena parte del territorio español, o al menos en las ciudades principales. Por tanto, era simplemente una señal, un signo. Creo que no solo se trata de que aquí hay una Secretaría de Estado, sino de muchas más cosas en las que también estamos trabajando. Sin olvidar, por cierto, porque me estoy emocionando demasiado con la ciudad de Zaragoza, que existe un territorio formidable, que es la Comunidad Autónoma de Aragón, que está descollando en muchos de sus puntos, en proyectos de agroalimentación, en proyectos de renovables, en proyectos de turismo, y que tiene un gravísimo problema que para mí es prioritario, que es el problema de la despoblación. De la hemorragia demográfica y del abandono del territorio al que venimos asistiendo sin encontrar solución desde hace muchas décadas. Eso le quería preguntar. Se habla mucho de despoblación, parece que hay consenso, por lo menos a priori, entre las fuerzas políticas. Se ha hablado incluso de un pacto de Estado, del pacto de Teruel. ¿Qué medidas tiene que recoger ese pacto para hacer efectiva la lucha contra la despoblación en territorios, por ejemplo, como Teruel, aunque también en Huesca, que se vive en muchas zonas de aquí de Aragón? Según el Partido Socialista, ¿qué
¿qué medidas tendría que recoger? No sé si comparte, por ejemplo, algunas medidas fiscales, como por ejemplo rebajar el IRPF, que lo propuso Ciudadanos. Los aragoneses debían saber en primer lugar que su gobierno, que el gobierno de Aragón, ha liderado en España, junto con otros gobiernos autonómicos, una propuesta que se hizo en la última conferencia de presidentes, el entonces presidente Rajoy, para que el problema de la despoblación fuera considerado un problema de Estado y que por tanto tuviera respuestas y soluciones de Estado. La verdad es que se ha avanzado poco, pero entre tanto nosotros en Aragón sí que hemos ido planteando respuestas concretas a través de políticas sectoriales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, porque para que la gente viva en el territorio hace falta que haya servicios públicos. Hemos planteado respuestas en forma de oportunidades de empleo en la agroalimentación y el turismo, porque para la gente viva en un sitio hace falta que tenga trabajo, pero creo que hay que ir más allá. Soluciones fiscales que he oído a Ciudadanos y a algún otro partido me parecen ocurrencias de última hora, ahora que hay que llamar a la gente a votar porque hay elecciones. Creo que hay asuntos que son absolutamente fundamentales, como por ejemplo el de la financiación autonómica. No es posible que con el actual sistema de financiación autonómica se pueda detener la sangría demográfica y el abandono del territorio, toda vez que a la hora de distribuir el dinero entre las comunidades autónomas se prima el número de habitantes y no lo que cuesta prestar el servicio por habitante en cada comunidad. En un pueblo pequeño de Teruel, una plaza escolar cuesta 4 o 5 veces más que en la ciudad de Madrid. Por tanto, no puede ser igual la financiación para las comunidades pobladas que para las no pobladas. O cambiamos radicalmente el sistema de financiación o no hay nada que hacer. O, por poner otro ejemplo, la política agraria comunitaria. A Aragón llegan todos los años 500 millones de euros de la llamada PAC. Pues bien, buena parte de ese dinero va a parar a economías ociosas, acogidas a derechos históricos de difícil justificación. Si ese dinero se inyectara entero en la economía real, si ese dinero se dedicara a favorecer las rentas agrarias e incorporar jóvenes agricultores al sector, estaríamos aplicando una medida formidable para repoblar el medio rural y para revitalizarlo. Por tanto, no hay que hablar de grandes pactos de Estado, que también, sino de medidas concretas y que realmente sean efectivas, y le acabo de hablar de 2 de ellas. Eso es lo que está esperando la gente del medio rural y de Teruel también. Javier Lambán, presidente de Aragón y secretario general del PSOE de Aragón, gracias por madrugar con nosotros y estar en Buenos Días. Muchas gracias.